We do have some major breaking news as we come on the air tonight because President Trump has now signed the Epstein Files bill into law, the final step to force the Justice Department to turn over everything it has on Epstein within the next 30 days. Part of the president's lengthy statement, I'll read it here, where he said, quote, Jeffrey Epstein, who was charged by the Trump Justice Department in 2019, not the Democrats, with an exclamation point, was a lifelong Democrat, donated thousands of dollars to Democrat politicians, and was deeply associated with many well-known Democrat figures. El 30 de enero de 2026, en Washington, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos realizó una comunicación oficial que a primera vista parecía solo un trámite burocrático más en el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso. En una rueda de prensa dirigida por el fiscal general adjunto Todd Blanche, el organismo anunció la publicación de más de 3 millones de páginas de documentos, unos 2.000 vídeos y aproximadamente 180.000 imágenes relacionadas con las investigaciones federales sobre Jeffrey Epstein y su red de contactos. El anuncio fue acompañado de una afirmación categórica del propio departamento. Según la institución, esa divulgación ponía fin al proceso previsto en la ley y representaba el cumplimiento íntegro de los requisitos impuestos por el Poder Legislativo. El evento recibió el nombre formal de Implementación Final de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, legislación aprobada en noviembre de 2025 con el apoyo casi unánime de demócratas y republicanos. El texto de la ley determinaba que todos los registros federales no clasificados relacionados con Epstein y Ghislaine Maxwell debían hacerse públicos en un plazo de 30 días. El objetivo declarado era simple e institucionalmente claro: eliminar zonas de ambigüedad, reducir la discrecionalidad administrativa y permitir que el Congreso y la sociedad evaluaran, sobre la base de documentos oficiales, cómo el sistema judicial había manejado uno de los casos más importantes de las últimas décadas. Sin embargo, el plazo original no se cumplió. El Departamento de Justicia comunicó que el volumen total de material identificado, estimado internamente en más de 6 millones de páginas, requería tiempo adicional para su revisión técnica, sobre todo para la protección de las víctimas, la exclusión de material de abuso sexual infantil y la preservación de las investigaciones aún en curso. Este argumento fue aceptado provisionalmente por los líderes del Congreso, que esperaron la entrega prometida para finales de enero. Cuando finalmente se produjo, la declaración de cierre sorprendió no por el contenido divulgado, sino por la forma en que se dio por concluido oficialmente el proceso. En las horas siguientes a la publicación, la atención pública se centró en fotografías específicas incluidas en el material. Las imágenes que parecían mostrar al príncipe Andrés, formalmente Andrés Mountbatten Windsor, arrodillado junto a una mujer en circunstancias sin contexto, circularon rápidamente. Los registros iban acompañados de fuertes censuras y sin información sobre la fecha, el lugar o la autoría. Para el público en general, estas imágenes se convirtieron en el símbolo inmediato de la divulgación. Para los juristas, parlamentarios y analistas institucionales, no eran más que un fragmento aislado de un conjunto mucho mayor y posiblemente más relevante. El malestar institucional comenzó cuando los miembros del Congreso empezaron a cuestionar las cifras presentadas por el propio departamento. Los documentos internos del DOJ, citados en comunicaciones anteriores, indicaban la existencia de aproximadamente 6 millones de páginas potencialmente cubiertas por la ley. La divulgación anunciada sumaba poco más de la mitad de ese total. Aún así,
El lenguaje adoptado por Todd Blanche fue inequívoco al afirmar que el departamento había cumplido plenamente con lo que exigía la legislación. Esta discrepancia aritmética pasó a ocupar el centro del debate, no como una divergencia política, sino como una cuestión de interpretación legal. Al día siguiente de la rueda de prensa, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes envió una carta formal al Departamento de Justicia. El documento fue firmado por el congresista Robert García, miembro destacado del comité, y señalaba que la propia contabilidad presentada por el DOJ indicaba la retención de alrededor del 50% de los archivos identificados como pertinentes. Para García, afirmar el cumplimiento total de la ley mientras la mitad del material permanecía retenido, creaba un precedente institucional problemático. La crítica no se limitaba al volumen, sino a la ausencia de un inventario claro que explicara, documento por documento, qué excepciones legales se estaban aplicando. El congresista Ro Khanna, uno de los autores de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, reforzó públicamente esta interpretación. En declaraciones posteriores, afirmó que la lógica de la ley no preveía una conclusión administrativa basada en criterios internos no verificables. Para Khanna, cualquier retención debía ir acompañada de justificaciones específicas, so pena de convertir una obligación legal en un ejercicio de negociación entre poderes. Esta posición pasó a ser compartida por otros parlamentarios, incluidos algunos que habían apoyado la prórroga solicitada inicialmente por el departamento. Este impasse sacó a relucir una cuestión que atraviesa toda la historia del caso Epstein. Desde 2005, cuando el Departamento de Policía de Palm Beach inició una investigación de 13 meses tras la denuncia de abuso sexual a una menor de 14 años, sucesivas decisiones institucionales han moldeado el destino del proceso. En 2007, el entonces fiscal federal del Distrito Sur de Florida, Alex Acosta, autorizó un acuerdo de no enjuiciamiento que puso fin a la investigación federal a cambio de cargos estatales reducidos. Años más tarde, un juez federal concluyó que ese acuerdo violaba la ley de derechos de las víctimas de delitos al haberse firmado sin el conocimiento de las víctimas. En 2019, el fiscal Jeffrey Berman, al frente del Distrito Sur de Nueva York, presentó nuevos cargos federales contra Epstein, esta vez por tráfico sexual, con una pena potencial de décadas de prisión. Poco más de un mes después, Epstein fue encontrado muerto en su celda. Aunque la acusación penal se cerró con su muerte, Berman declaró públicamente que la investigación sobre posibles cómplices seguía en curso. Esa afirmación nunca fue revocada formalmente. Es en este contexto acumulado de decisiones interrumpidas, acuerdos impugnados e investigaciones inconclusas que se analizó la divulgación de enero de 2026. La cuestión dejó de ser solo el contenido explícito de los documentos divulgados y pasó a involucrar la forma en que el sistema define cuándo comienza un proceso de transparencia y cuándo puede considerarse concluido. El impacto del episodio no se limitó a lo que se hizo público ese día, sino a lo que la declaración de plena conformidad significaba para el equilibrio entre el Congreso, el Ejecutivo y el control externo. Hay temas que no se agotan en un solo anuncio, precisamente porque dependen de un seguimiento continuo, una lectura contextual y una memoria institucional. Comprender cómo encajan estas piezas a lo largo del tiempo ayuda a entender por qué ciertos episodios vuelven a ser el centro del debate incluso después de las declaraciones oficiales de cierre. A partir de ese momento, el debate en torno a la ley de transparencia de los archivos Epstein dejó de centrarse únicamente en el volumen de los archivos y pasó a abarcar el funcionamiento interno de los propios mecanismos de control institucional en Estados Unidos.
El debate cobró intensidad cuando se hizo evidente que la controversia no se centraba en un conflicto entre partidos, sino en una divergencia técnica sobre quién define, en última instancia, el significado operativo de una ley aprobada por el Congreso. Al declarar su total conformidad, el Departamento de Justicia asumió la prerrogativa de interpretar los límites de la transparencia exigida, incluso ante cifras que indicaban retenciones sustanciales. Esta medida reavivó antiguas preguntas sobre la forma en que el sistema federal maneja las investigaciones que atraviesan distintas administraciones, distritos judiciales y ciclos políticos. En el caso Epstein, cada etapa relevante estuvo marcada por decisiones que, aunque legalmente defendibles en ese momento, produjeron efectos acumulativos difíciles de ignorar. El acuerdo firmado en 2007, bajo el liderazgo de Alex Acosta, no solo puso fin a una investigación federal en curso, sino que también sentó un precedente de blindaje institucional al incluir cláusulas que protegían a posibles co-conspiradores no identificados. Años más tarde, cuando este acuerdo se hizo público, el propio Departamento de Justicia reconoció fallos de juicio, sin que ello diera lugar a una responsabilidad directa. Es en este contexto que se reinterpretó la actuación posterior de fiscales como Jeffrey Berman en el Distrito Sur de Nueva York. Cuando Berman anunció en julio de 2019 nuevos cargos federales contra Epstein, dejó claro que la investigación no se limitaba al individuo, sino a una posible red de colaboradores. Tras la muerte de Epstein, la referencia explícita a una investigación por conspiración quedó registrada, aunque nunca se cerró formalmente mediante un informe público concluyente. Esta falta de cierre institucional contribuyó a la expectativa creada en torno a la Ley de Transparencia aprobada en 2025. Con la divulgación parcial de enero de 2026, surgieron nuevos elementos que ampliaron este panorama. Entre los documentos divulgados se encontraban comunicaciones electrónicas, registros de agenda y memorandos internos que mencionaban a figuras públicas y privadas en diversos contextos. Algunos nombres llamaron la atención de inmediato, como el de Andrew Mountbatten Windsor, cuyas interacciones con Epstein ya habían sido objeto de procesos civiles en el pasado. Otros aparecieron de forma fragmentada, sin suficiente contextualización para permitir una evaluación precisa del papel desempeñado por cada individuo mencionado. La ausencia de un índice público estructurado hizo que este material fuera particularmente difícil de analizar. Más de 500,000 de archivos se pusieron a disposición en formato bruto, sin categorización temática, línea de tiempo consolidada o explicación oficial sobre cómo cada documento se relacionaba con investigaciones anteriores. Para los miembros del Congreso, esto suscitó una preocupación adicional. Incluso cuando los documentos se divulgan técnicamente, la falta de organización puede funcionar, en la práctica, como una barrera para un escrutinio efectivo. El acceso formal no garantiza necesariamente una transparencia sustancial. En este contexto, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes intensificó sus acciones. Además de la carta inicial, los parlamentarios comenzaron a discutir la posibilidad de medidas coercitivas para obtener los archivos retenidos. La dirección del comité argumentó que la ley no preveía un modelo en el que el propio organismo supervisado definiera sin supervisión externa cuándo se habían cumplido íntegramente sus obligaciones. Esta interpretación fue compartida por juristas especializados en derecho administrativo y separación de poderes que señalaron el riesgo de debilitar la función supervisora del poder legislativo. En el Senado, figuras como Chuck Schumer comenzaron a plantear preguntas públicas sobre criterios específicos de retención. Entre ellas,
si los documentos que mencionaban a determinadas autoridades políticas habían sido tratados de manera diferente y si los memorandos internos sobre los coconspiradores identificados después de 2019 seguían siendo confidenciales. El Departamento de Justicia, a través de Todd Blanche, respondió afirmando que no hubo interferencia de la Casa Blanca en el proceso de revisión y que todas las decisiones se basaron en categorías legales reconocidas, como la privacidad de las víctimas, el material y las investigaciones en curso. Sin embargo, esta explicación no disipó completamente las dudas. Para los críticos institucionales, la cuestión central no era si tales categorías existen, sino cómo se aplicaron y en qué medida. La retención de aproximadamente la mitad del material identificado planteó la hipótesis de que las excepciones legítimas podrían estar utilizándose de forma demasiado amplia, convirtiendo las salvaguardias específicas en justificaciones genéricas. Sin la divulgación de metadatos o informes detallados, esta evaluación sigue abierta. Este punto ayuda a entender por qué el debate superó rápidamente el caso Epstein y pasó a considerarse una prueba sistémica. La forma en que el Ejecutivo responde a una ley de transparencia aprobada con apoyo bipartidista establece los parámetros para futuras interacciones entre los poderes. Si la interpretación administrativa prevalece sin oposición, el precedente creado podría influir en la aplicación de leyes similares en otros contextos, desde la seguridad nacional hasta las grandes investigaciones financieras. Hay quienes siguen este tipo de procesos no por la expectativa de revelaciones inmediatas, sino por la necesidad de comprender cómo las decisiones institucionales se acumulan y producen efectos a largo plazo. En casos como este, seguir análisis continuos y contextualizados se convierte en una forma de comprender el sistema en funcionamiento, no solo sus episodios aislados. A medida que avanzaba el debate, quedó cada vez más claro que no se había llegado a un consenso sobre el significado institucional de los acontecimientos relacionados con la fase final de la aplicación de la Ley de Transparencia de los archivos Epstein. Entre los juristas especializados en derecho público, antiguos fiscales federales y analistas del funcionamiento del Estado, las interpretaciones se estructuraron en diferentes niveles. A partir de un mismo conjunto de hechos objetivos, estos observadores llegaron a conclusiones distintas sobre los impactos sistémicos del episodio. Para algunos, se trató de una aplicación rigurosa de las salvaguardias legales previstas. Para otros, el caso puso de manifiesto una vez más la contención institucional cuando los procesos involucran a personas con gran influencia política y económica. Una de las interpretaciones centrales se centró en la noción de estricta conformidad legal. Desde esta perspectiva, al afirmar que había cumplido íntegramente con la legislación, el Departamento de Justicia, bajo la coordinación administrativa de Todd Blanche, habría adoptado una lectura ampliada de su propia autoridad interpretativa. La ley exigía la divulgación de todos los registros no clasificados, pero no preveía un mecanismo externo de verificación independiente de esa condición. En ese espacio normativo indefinido, el Poder Ejecutivo acabó ejerciendo la función de árbitro final, lo que, según algunos constitucionalistas, altera el equilibrio tradicional entre la supervisión legislativa y la ejecución administrativa. Por el contrario, otros expertos señalaron que este tipo de margen discrecional siempre ha estado presente en los procesos que implican colecciones documentales extensas y sensibles. Observaron que criterios como la protección de las víctimas, la preservación de material relacionado con el abuso sexual infantil y la salvaguarda de las investigaciones en curso no son excepciones periféricas, sino elementos estructurales del sistema de justicia penal.
Desde esta perspectiva, la no divulgación de determinados documentos no constituiría por sí sola un indicio de obstrucción, sino que reflejaría la singular complejidad del caso Epstein, que abarcó décadas, múltiples jurisdicciones y diferentes contextos institucionales. Aún así, el principal foco de tensión sigue estando relacionado con la falta de claridad sobre cómo se están aplicando estas excepciones en la práctica. Según los registros disponibles, el propio FBI elaboró, en agosto de 2019, un memorándum interno en el que se identificaba a 9 personas clasificadas como familiares o allegados de Jeffrey Epstein. 8 de ellas eran descritas como posibles cómplices. Entre esos nombres, solo Ghislaine Maxwell fue formalmente acusada, juzgada y condenada, y su sentencia se mantuvo después de que la Corte Suprema decidiera no admitir su recurso en octubre de 2024. Los demás permanecen hasta el momento en una zona institucional indefinida, sin acusaciones públicas y con referencias ampliamente redactadas en los documentos divulgados. Esta disparidad alimenta análisis más críticos sobre el episodio. Para los analistas que se alinean con esta lectura, el historial del caso sugiere un patrón en el que las decisiones sucesivas, aunque jurídicamente defendibles cuando se consideran de forma aislada, acaban produciendo, en conjunto, un resultado de responsabilidad limitada. El acuerdo firmado por Alex Acosta en 2007, la muerte de Epstein antes de enfrentarse a juicio en 2019, la fragmentación de las investigaciones posteriores y, más recientemente, la divulgación parcial de archivos en 2026, se interpretan como elementos de una misma secuencia institucional, no necesariamente planificada, pero estructuralmente coherente. En el Congreso, este diagnóstico ha generado respuestas distintas. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ha presentado nuevas solicitudes formales de información y ha comenzado a discutir la posibilidad de emitir citaciones más amplias, incluso dirigidas a la fiscal general Pam Bondi, con el objetivo de obtener aclaraciones sobre la retención de conjuntos específicos de documentos. En el Senado, Chuck Schumer y otros líderes han destacado que el objetivo de la ley nunca fue solo hacer accesibles los archivos, sino permitir una evaluación sustantiva de las decisiones tomadas a lo largo del tiempo por diferentes organismos federales. El Departamento de Justicia, por su parte, ha reiterado que no se ha protegido deliberadamente a ninguna persona y que se analizará cualquier prueba adicional de delitos. Sin embargo, como señalan algunos exfiscales federales, esta afirmación tiene límites prácticos evidentes. Las investigaciones eficaces dependen del amplio acceso al material probatorio, y el mantenimiento prolongado de grandes volúmenes bajo secreto no solo dificulta el escrutinio público, sino también la presión institucional necesaria para que avancen nuevos procesos. Este impasse ayuda a comprender por qué el debate actual no se limita a la figura de Epstein o a los nombres mencionados en los documentos. Lo que se discute es la capacidad del sistema para responder a situaciones en las que el tiempo, la concentración de poder y la complejidad institucional actúan de manera combinada para diluir las responsabilidades. Hasta ahora, no hay consenso sobre si los acontecimientos de enero de 2026 representan un punto de inflexión o solo una etapa más de un proceso recurrente. Las proyecciones sobre los próximos movimientos también siguen divididas. Algunos analistas consideran que el enfrentamiento entre el Congreso y el Departamento de Justicia puede dar lugar a la creación de nuevos mecanismos de supervisión documental o a futuros ajustes legislativos.
Otros consideran más probable que continúe el estancamiento con disputas técnicas sobre el alcance, la clasificación y la jurisdicción que se prolongarán durante años. En ambos escenarios, el sistema sigue reaccionando sin un desenlace claramente definido. La experiencia histórica indica que los casos de esta naturaleza rara vez producen respuestas inmediatas o lineales. Sus efectos tienden a surgir de forma gradual, a medida que se acumulan las decisiones administrativas, las presiones políticas y las interpretaciones judiciales. La Ley de Transparencia de los Archivos Epstein se concibió como un intento de poner fin a un periodo marcado por la opacidad. Lo que ha quedado claro hasta ahora es la dificultad de convertir la transparencia formal en claridad institucional efectiva. Seguir estos acontecimientos requiere algo más que una atención episódica. Requiere observar cómo cada posición oficial se inscribe en una secuencia más amplia, aún en formación. Es en este seguimiento continuo donde se hace posible comprender no solo el contenido de las decisiones adoptadas, sino también la forma en que el propio sistema reacciona cuando se ve sometido a un estado prolongado de tensión institucional.